Paz, Bolivia. Desde allá conversaremos con Miroslava Fernández, periodista boliviana. Miroslava, te tenemos vía Zoom. Buenos días, bienvenida a esta transmisión televisiva en América. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Nuevamente otro reencuentro para hablar de nuestro país. Y bueno, pues hay información muy importante que se ha generado en la última semana. Y eso es lo que motiva nuestra conversación. Fíjate, hay un paro indefinido que coincide además con el primer año de gobierno del presidente Arce. Y el paro nace bajo la justificación de protestar contra una ley que autoriza a que se investigue el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial. Y me llama la atención que hasta ahora se dice, gran parte del protagonismo en este paro lo tienen los comerciantes, los transportistas, los médicos. Es decir, aparentemente tiene una razón social multitudinaria. ¿Cómo describirías tú el escenario y hacia dónde puede estar apuntando? El escenario realmente está un poco complejo, Eduardo, porque en Bolivia, bueno, estamos iniciando el segundo día de paro cívico. Sin embargo, en la ciudad de La Paz y en Cochabamba, por ejemplo, que están dentro del eje troncal, son 3 ciudades las más pobladas, podemos decir, el efecto no ha sido tan efectivo de acuerdo a las expectativas. El día previo a este paro, el día domingo, el Ministerio de Gobierno, así como la policía, han anunciado que iban a disponer de grandes efectivos para poder de alguna forma viabilizar el libre tránsito en las calles, iban a impedir los bloqueos. Esto ha sido efectivo. Por ejemplo, en Cochabamba se han registrado bloqueos esporádicos que no duraban más de media hora. No existió, digamos, la contundencia que se esperaba. Transportistas en Suticoyo, que es una población cercana, intentaron bloquear y fueron gasificados. Entonces, la situación fue también similar acá en la ciudad de La Paz, donde me encuentro en este momento, en la cual también hemos visto casi normalidad en el centro de la ciudad, lejos de que habían algunas marchas y algunos intentos de bloqueo. Donde sí ha sido contundente ha sido en la capital oriental, en la ciudad de Santa Cruz, en la cual existe incluso más de un centenar de detenidos de la jornada de ayer. El día de hoy, sin embargo, esta situación hemos notado que se ha mermado un poco por los reportes que se han tenido de estas regiones, y ya no existe, digamos, la contundencia en Santa Cruz que había el día de ayer. Esto es lamentable porque de alguna u otra forma es como si tuvieran ganado la moral. A esto hay que aumentar, Eduardo, que recientemente ha habido una jugada política muy importante e interesante en la Asamblea Legislativa, en la cual por lo menos es bajo el número de opositores, y es el número bajo, se han enterado de que 2 son tránsfugas. Justamente había la elección de directivas en la Asamblea Legislativa, en la cual han ingresado en la directiva, dentro de la representación de la oposición, 2 diputados, por ejemplo, que han declarado abiertamente que estarían ya apoyando al movimiento al socialismo, y esto mermaría a unos 19 diputados. Imagínate, o sea, la cantidad que existe. Es un rodillo parlamentario terrible, y se habla de una serie de paquetes legislativos que de alguna u otra forma esto va a podríamos decir, malograr ese ya ambiente que existe. La población está muy temerosa, no está saliendo a las calles, uno por el sentido de que hay detenciones, la fuerza policial está actuando más drásticamente, y por el otro sentido de que la pandemia ha mermado muchísimo el tema económico. La gente en las calles habla de la necesidad que tiene de salir a trabajar, porque todo este tiempo que han estado encerrados, todo este tiempo que no se ha generado actividad económica, de este momento está cobrando factura. A eso le sumamos el desempleo, ¿no? Sí, qué interesante descripción. A ver si concluyo algunas interpretaciones. El paro no se ha manifestado por igual en gran parte de la geografía boliviana. El paro no muestra hasta el momento una consistencia que proyecte una perspectiva de largo aliento. Me interesa saber, Miroslava, en este momento, ¿quién o quiénes son los grandes destinatarios u objetivos de esta protesta? ¿Solamente el presidente Arce? ¿Es el presidente Arce?
Sí, podríamos decir que esta protesta, bueno, antes de eso decir que son dos regiones, Santa Cruz y Potosí. Son las ciudades que han anunciado que van a mantener esta medida y que de alguna forma se ha visibilizado en sus ciudades que sí, digamos, han paralizado. Había gente que ni siquiera salió a las calles. Pero después en las otras ciudades, de alguna u otra forma, sí se ha dado la continuidad. El objetivo en sí para el gobierno es desestabilizar al gobierno. Ellos hablan de un nuevo intento de golpe y por eso están tomando este tipo de medidas. Entonces el gobierno está asumiendo por adelantado que va a evitar se repita lo del 2019. Y esto implica que incluso se hablan de futuras detenciones, se habla de buscar, digamos, dentro de la normativa, delitos, digamos, ¿no?, de quienes están liderando de la contraparte. Entonces, esta situación, por eso te decía, es un poco delicada, porque están confluyendo muchísimas cosas. Una, estamos viendo este tema de esta normativa, que es rechazada por la población. En otra estamos viendo que están preparando un rodillo parlamentario que realmente va a ser muy contundente y que se está anunciando que van a haber nuevas leyes. Recientemente, por ejemplo, han sacado a través de impuestos internos una disposición en la cual se va a cobrar por el uso de plataformas, por ejemplo, digitales. Si uno es influencer y tiene que usar ciertas plataformas y recibe, digamos, pagos, el banco te va a hacer retenciones muy positivas. Entonces, porque obviamente no pueden hacerlo mediante las empresas que están dando este tipo de servicios, pero sí lo pueden hacer si mediante un banco reciben dinero, porque mucha gente, colegas, yo tengo colegas que se han dedicado, por ejemplo, a sacar programas en redes sociales, son de alguna u otra forma presentadores de televisión y son influencers, entonces cobran, digamos, están tratando de subsistir y cobran por publicidades. Todo eso se les va a cortar de alguna forma. ¿Por qué? Porque va a ingresar impuestos. Entonces están empezando a tomar medidas, digamos, que va a afectar, ese es el comentario común, al sector de ingresos medios. Uh-huh. Miroslava, ¿cómo? Sí, disculpa. Y decía, la incongruencia viene a ser que existen sectores, por ejemplo, dentro de los movimientos sociales, sectores, por ejemplo, como los cocaproductores, que sí manejan un montón de dinero, o como los comerciantes que son declarados minoristas, pero que tienen mucho material, por ejemplo, que no declaran y no pagan sus impuestos. Entonces, la población está, por ese sentido, un poco molesta, como te decía, pero la contundencia no la vamos a ver todavía. Van a intentar, van a hacer su lucha tanto Cochabamba, como es Santa Cruz, como Potosí. Sin embargo, esto creo que no va a ser suficiente. Vamos a necesitar algo más, me imagino, para que la población logre terminar de despertar. Pero, valga la aclaración, yo no creo que Bolivia, tomando en cuenta toda esta situación económica a nivel mundial, le convenga nuevamente conflictos. Y lastimosamente, incluso de parte de la presidencia, el discurso es divisionista. El discurso viene a hablar más que todo del hecho de tener dos frentes, uno los que sí están y otro los que no están y no son tomados en cuenta. Ya. Entonces, esa es la situación en el país, ¿no?